en el cual están establecidos estas reglas gramaticales. Cómo se tienen que poner las condiciones de los punto y coma, punto y aparte, en qué sentido van entrecomillado, etcétera. Es un manual muy sencillito que nos va a permitir guiarnos en este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar esta primera parte conociendo lo que vamos a analizar hoy. Déjenme compartirles y así dar paso a este proceso porque el internet está fallando un poquito para que no nos quedemos a mitad de la sesión. ¿Va? Ok. Todas las dudas que tengan, con toda la confianza, ya saben, tenemos que empezar a desarrollarlas. Al término de la sesión les voy a compartir este material que vamos a ver el día de hoy y les voy a compartir el manual también del proceso de cómo se desarrolla el manejo de signos lingüísticos. ¿Les parece? ¿Qué les pareció la primera sesión en lo que carga la pantalla? ¿Ya nota? ¿Qué les deja la primera sesión en lo que carga la pantalla? Muy productiva, doctor. Hubo muchas enseñanzas buenas que al menos a mí me favorecieron mucho. Le agradezco su Perfecto. atención. Muy bien, gracias. Recuerden que esto es parte de lo que hacemos. Juani, Sí, buenos días, doctor. A mí me pareció, a pesar de que no me pude conectar, lo bueno que grabaron la sesión, me pareció una sesión muy interesante. Bueno, se me quedó muy grabado lo de en qué momento es lateral, ¿no? En qué momento es lineal, de los diferentes tipos de texto que podemos hacer, cuándo es narrativo y todo eso. Se me pareció algo muy interesante. Muchísimas gracias. excelente, muy bien. Pues hoy vamos a ver, déjenme ampliar la pantalla. Doctor, ¿Sí? no recuerdo si en la sesión anterior nos habló sobre el apostillamiento. ¿No me podría dar una pequeña introducción sobre esto? Hoy vamos a hablar sobre eso. No lo manejamos, la parte de apostillamiento. Ok, ¿Sí? gracias. Perfecto. Vamos a ir por partes y ya desarrollamos esa postura, ¿verdad? Y más que estoy teniendo un poquito de problemas aquí con el internet. Quiero abrirla. Ahí está. Hoy vamos a analizar la construcción de la comprensión de textos y aprendizaje de textos, que fue la sesión pasada. Cómo manejamos esa condición de la situación de redacción citativa o la condición de la redacción narrativa. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien me puede hablar de eso? Lo citativo, según yo, doctor, es cuando son palabras textuales del autor, y lo narrativo es cuando retomamos las palabras del autor, pero lo narramos con nuestras propias palabras. No sé si sea correcto. El narrativo. ¿Y el citativo? Cuando son la cita textual del autor, cuando son las palabras textuales del autor sin cambiarle Cuando nada. copiamos y pegamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dijimos acerca de las estrategias de composición de texto respecto a la personalidad del escritor? ¿Lo recuerdan? ¿Qué dijimos que cuando lo que acaba de decir ahorita Juani, cuando el redactor manejaba más el pensamiento lateral, ¿cómo redactaba? Doctor, ¿subjetivamente es la respuesta? ¿Sí? De una forma subjetiva, ¿verdad?
Y entonces en esa vinculación subjetiva se iba más hacia una condición narrativa. Mientras que cuando el redactor o el investigador manejaba el pensamiento lineal, como veíamos que se enfocaba más hacia una condición citativa. Sin embargo, debido a las investigaciones, al tipo de investigación que se haga, vamos a trabajar los dos. Podemos redactar, podemos narrar, trayendo a la mesa al respaldo científico, o podemos copiar y pegar también en una forma citativa, trayendo a la mesa al respaldo científico. Son las dos posturas de la narración. Hoy vamos a ver cómo se mueven las características de la tesis, del ensayo, del reporte seminario, del material didáctico, de memoria de trabajo. Son 10 diferentes textos académicos que nos van a permitir entonces obtener el grado. Por medio de estas condiciones podemos obtener el grado. ¿Ah? La primera postura que vamos a trabajar en este proceso es vamos a recordar entonces que nosotros tenemos en este proceso de acreditación o en este proceso de reconocimiento del aprendizaje, acuérdense, vimos la palabra acreditación, tenemos antes del 2011, teníamos 9 niveles. Desde el C0, que era educación de la primaria infancia, hasta el C9, que es la clasificada en otra parte. En el 2012, esta postura cambia. ¿Sí? Y entonces ahora tenemos 7 niveles. El NO, que es educación inicial, N1 preescolar, N2 primaria y N3 secundaria, se maneja como educación básica. El N4 establece la postura de educación bachiller o preparatoria. Y después de ahí tenemos el nivel 5. El nivel 5 se divide en dos, en nivel 5A y nivel 5B. Esta diferencia va a marcar entonces que el nivel 5A establece la postura de técnico superior, lo que antes, por ejemplo, manejaba la Universidad Tecnológica o lo que manejaba, por ejemplo, CONALEC. Este nivel sale con los conocimientos entre licenciatura y sobre bachiller. El nivel 5B establece la postura de licenciatura en ingeniería. Cada uno, por ejemplo, nivel técnico lleva una postura de 2 años de preparación y el nivel de licenciatura aumenta 2 años más. Por eso hay algunas carreras que se manejan de 3 a 5 años para tener licenciatura en ingeniería, que es el nivel 5B. Después vienen, estos son la formación de pregrado y luego viene la postura de posgrado. La postura de posgrado, que es el nivel 6, establece el nivel 6A, que es maestría. Ustedes ya pasaron ese nivel 6A. De esta postura establece 2 años de formación y el nivel 6B, que es el nivel doctorado. Ustedes van a salir en el nivel 6B, doctorado. Podemos quedarnos en ese nivel 6B como doctor y ahí establece la especialidad que nosotros queramos. Si nosotros queremos subir para ese nivel de doctorado, podemos trabajar en la postura de las 10 diferentes formas que nosotros vamos a analizar ahorita de diferenciar los textos. Si nosotros queremos subir al nivel 7, que es el nivel más alto, que se localiza ahorita en la clasificación CINE, que es Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, obligatoriamente tendremos que presentar un trabajo de investigación. ¿Sí? Este trabajo de investigación, entonces, sería presentar una tesis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ustedes se pueden quedar específicamente en el nivel 6B porque su cédula profesional no va a decir doctor con investigación en. Su cédula profesional solamente dice doctor en ciencias. ¿Estamos de acuerdo?
¿Dudas al respecto con esta clasificación de niveles? Ninguna, doctor. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Entonces, vuelvo a repetir. Nosotros salimos como doctores en ciencias, ¿sí? Nivel 6B. Si yo ya quiero llegar a una postura mayor, entonces me voy a especializar en investigación. ¿De acuerdo? La gran mayoría de mexicanos tenemos la postura, por ejemplo, el nivel 6A se logra 1 de cada 100. 1 de cada 100. El nivel 6B lo logra 1 de cada 400. ¿Sí? Y el nivel 7 lo logra 1 de cada 700. Porque no nos gusta investigar. Entonces, hoy vamos a trabajar cómo podemos lograr ese proceso de investigación. El proceso de investigación, la calidad en los trabajos académicos, primeramente va a partir de una estructura. Cada trabajo tiene una estructura definida, ¿sí? No podemos decir, voy a trabajar una tesis y presente un proyecto de tesina, no. Cada uno tiene una postura de estructura definida porque, recuerden, son trabajos científicos. Este trabajo que yo seleccione va a depender de la fundamentación de la investigación. O sea, no puedo decir yo por ocurrencia, se me ocurre que voy a trabajar una tesis, o se me ocurre que voy a trabajar una tesina, o se me ocurre que voy a trabajar un informe de investigación. No, de acuerdo al trabajo de investigación que yo haga, es la selección del documento que voy a tener. De acuerdo al trabajo de investigación que yo haga y la vinculación que tenga la universidad donde voy a graduarme, es el trabajo que voy a presentar. ¿De acuerdo? O sea, no es como a mí se me ocurra, es de acuerdo a la fundamentación que yo establezca. Esa fundamentación que yo establezca va a depender del problema que voy a investigar. ¿Qué es lo que quiero saber? Y ahí viene la postura de la participación en las condiciones que decíamos proyectos de intervención educativa. ¿Qué tipo de proyecto de intervención educativa voy a trabajar para seleccionar el trabajo académico? ¿Qué consistencia tiene esa proyección, esa problemática y qué conectividad va a tener esa problemática con el trabajo académico? Cuando yo establezco esa postura, entonces voy a determinar la transparencia, la trazabilidad y la persuabilidad del trabajo que voy a diseñar. Para eso hay un momento de reflexión que se conoce como planteamiento del problema. Tengo que definir el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que quiero hacer? Para eso hay preguntas. Ya lo veremos probablemente en la última sesión, si es que me toca con ustedes. Hay preguntas que se tienen que hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a establecer? ¿Con quién voy a trabajar? ¿En qué tiempo lo voy a determinar? Y ahí se traza, bueno, y ahí se establece la trazabilidad del problema. Para eso hay preguntas que tenemos que resolver, porque el planteamiento del problema se cierra con la pregunta de investigación. ¿Qué se pretende hacer? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para que yo pueda decidir qué trabajo académico voy a presentar, tengo que fundamentarlo a través de la trazabilidad del planteamiento del problema. Yo ya tengo establecido entonces el trabajo que voy a desarrollar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que marcar, me voy por el ensayo científico. ¿Qué es el ensayo científico? El ensayo científico tiene una particularidad en una postura crítica. Por lo regular, cuando yo trabajé en un ensayo científico, es que mi investigación se fue hacia una postura ¿qué? ¿Narrativa o citativa? Sería narrativa, ¿no, profe? Narrativa, exactamente. Entonces, si me estoy yendo hacia una investigación narrativa, ¿será cualitativa o será cuantitativa? Entrada.
Cualitativa. Cualitativa. Vean cómo ya vamos estableciendo la trazabilidad. Entonces, si yo digo mi investigación va a ser narrativa, o sea, me voy, por ejemplo, a investigar las leyendas de una comunidad, tengo que buscar un ensayo científico. Tengo que establecer esa postura de reflexión considerando las relaciones particulares que se van a establecer, ¿sí? Entonces, me va a marcar mi idea personal de esa leyenda, por ejemplo, o de esa condición de cultura de una comunidad, o de esa condición de desarrollo de una lectura antigua. Y me voy por un ensayo científico. Si yo voy a establecer entonces la condición de ese ensayo, tengo que cuidarlo a través del artículo científico. El artículo científico va muy ligado al ensayo científico. ¿Qué características va a tener este artículo científico? Título. ¿Qué autores participaron? Por eso les decía, pueden ustedes trabajar APA, ya lo leyeron, de 1 a 3 autores o 3 investigadores. ¿En qué fecha se desarrolló? ¿Cuáles fueron las palabras clave que se manejan? Resumen, ese resumen transferido a otro idioma que puede ser inglés, francés, ¿sí? Son los que se manejan más. Y ahora sí, ¿cómo desarrollas tu informe de esa investigación que estás realizando? Debe de tener entonces dentro del cuerpo este artículo científico vinculado a la postura del ensayo, introducción, cuerpo, resultado, conclusión. 4 características. Introducción, después del título, introducción, cuerpo del artículo, resultados y conclusión. ¿Sí? Entonces, son las posturas que hablan del ensayo o el artículo científico. El artículo científico va a marcar la diferencia del artículo de opinión, porque el artículo científico estoy presentando mi propia investigación. Mientras que el artículo de opinión voy a hacer una crítica de una investigación ajena a la mía. ¿De acuerdo? Encontramos entonces la diferencia entre artículo científico y artículo científico de opinión. ¿Sí? En uno voy a opinar sobre un tema ajeno al mío y en el otro voy a presentar mi trabajo de investigación. Esto nos va a llevar entonces a cómo voy a establecer yo la postura también de vincular. Ok, yo no me voy por redactar, yo me voy por una situación de reporte de seminario. Algunos de ustedes, por ejemplo, Ani Wences estuvo en un seminario. ¿Qué dice la universidad? Vamos a juntar un grupo de alumnos y vamos a tener un análisis de temas científicos, de temas cognitivos, de temas académicos a través de un taller en el cual vamos a reforzar el conocimiento y el alumno va a dar una crítica con referencia a autores. ¿Sí? Y entonces se conoce como reporte de seminario. Este reporte de seminario es un taller intensivo con características muy lineales, pases de lista, puntualidad, entrega de trabajos, muy lineales, ¿sí? Y va a establecerse con un grupo reducido de aprendizaje activo cooperativo. Se va a hacer un recuento de todo el proceso de su posgrado, sea maestría o doctorado, a induciendo al alumno a investigar, a reflexionar, a concluir, a presentar proyectos a través de relatoría, a través de correlatoría, a través de discusión o a través de protocolo. ¿Qué te dejó esa experiencia, Anaí? Hola, doctor. Pues Nadie.
Al principio, como todo, teníamos un buen de miedo, recuerdo. Yo, fue relatoría, fue de las inteligencias múltiples, fueron las 8 inteligencias, lo que yo investigué, y de Corner, perdón. Entonces, al principio sí sentí un poco complicado, ¿no? Porque teníamos esa presión, recuerdo que usted era muy estricto, pero sí, nos sirvió Es demasiado. parte, Es es parte de, parte del seminario, sí. En el pero sí, seminario no se permite retardo, en el así seminario no es, se permite falta, en el seminario no se permite entregar trabajos después de la fecha establecida. así es. Es un proceso muy riguroso, Nos ¿sí? sentíamos presionados, más porque como no ve que usted nos puso en las carpetas 1.1, las evidencias, eran Sí. evidencias, sobre evidencias, y pues perfeccionar nuestro trabajo final. Y ya cuando pues tuvimos que hacerlo, ¿no? Nuestra explicación, sí, pues todos con temor, ¿no? Con nervios, pero pues sí nos salió muy bien, pues con el apoyo, ¿no? De usted. Muy Pero sí bien. fue una experiencia muy bonita, Es sí. parte de esa reflexión que se llevó a cabo. Se maneja un pensamiento crítico, un Así es. pensamiento reflexivo en este reporte de seminario, pero también tiene la ventaja de que como se trabaja con el asesor, con el tutor, entonces va una condición de cooperación junto con el grupo. El alumno no trabaja solo, el alumno trabaja acompañado. Esa es una condición de la relatoría. En la condición de la relatoría es establecer puntos de discusión, Ujú. como dijo Ani. 1.1, vamos a hablar, por ejemplo, de aprendizajes. 1.2, vamos a hablar, por ejemplo, de conocimiento. 1.3, y cada punto que se analiza, cada punto de discusión que se reflexiona, debe de llevar su evidencia a Sí. través de un trabajo realizado. Y también ¿Sí? tuvimos sinodales, yo recuerdo. Tuvimos Sí. 3 sinodales que estuvieron ahí. Al final de ese trabajo de análisis, que por lo regular es de 2 a 3 meses, Ujú, entonces se lleva una presentación de esa relatoría. Y en ujú, esa presentación los alumnos tienen que mostrar el conocimiento a través del pensamiento reflexivo. ujú, ¿Con qué autor vincularon? Esa es la parte interesante. ¿Con qué autor vincularon cada uno de los temas? ¿Qué ujú. opinan del autor? ¿Cuál es el autor favorito que tuvieron en este proceso? ¿Por qué coinciden? ¿Con qué autor no están de acuerdo? O sea, compañeros, no solamente es el análisis de los temas, sino analizar alrededor de 35 autores que van a marcar la postura de cómo se está moviendo esta síntesis en el pensamiento cooperativo y reflexivo. ¿Alguien más de ustedes ha tenido esta experiencia de seminario? ¿No? Yo identifico porque Anaí fue mi alumna en maestría. ¿Sí? Entonces, es un curso taller muy riguroso, muy cansado, tanto para el alumno como para el docente, pero nos lleva a, por lo regular, este proceso de 2 a 3 meses. No se pasa más. ¿Sí? Y con eso se obtiene ya la condición de su trabajo de investigación. ¿Sí? Es un proceso que ahorita la gran mayoría de los centros educativos de nivel posgrado lo están seleccionando como una actividad propia para graduarse, porque es muy rápido, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda en esta postura de reporte seminario? Puede ser a través de una actividad crítica, reflexión personal de un problema que tenga, puede ser a través de una relatoría, a través de analizar diferentes autores, puede ser a través de una discusión que establece la postura de intercambiar opiniones entre lo que dice el autor y lo que se está viviendo en el contexto, o puede ser a través de un protocolo presentando un documento. Lo que se trabajó, por ejemplo, con Anaí, se trabajó primeramente una relatoría, ¿sí? En la cual nosotros teníamos temas que reflexionar, y después se presentó un protocolo a través del diseño de diapositivas, 7 diapositivas que presentaban la vinculación con los autores. ¿Cómo se orientó esa relatoría a vincularlo con los autores? Hubo una pequeña correlatoría cuando se trabajaban discusiones y correlatorías en el ejercicio de la relatoría.
Nosotros teníamos discusiones en equipo, diseñábamos trabajos en equipo, pero se presentaban de forma individual. ¿Sí? Entonces, hicimos una mezcolanza de estas tres condiciones, relatoría, correlatoría, discusión y protocolo, dándole la prioridad a la relatoría. Es un diseño, ahí depende del asesor, cómo va a diseñar este seminario. Y va a depender de la experiencia de quien lo trabaje. ¿Tienen algún comentario que hacer respecto al reporte de seminario? ¿No? Se entregan evidencias, ¿eh? Es muy riguroso porque no permite entregar evidencias después del tiempo establecido. Eso está marcado por la Secretaría de Educación, ¿eh? No es una ocurrencia del diseño del investigador. Secretaría de Educación pide las evidencias de asistencia porque se firma entrada y salida. ¿Sí? Se piden las evidencias de entrada y salida, se piden las evidencias de la entrega de documentos y al final se pide todas esas evidencias de fotografías, de cómo se dio la sesión, se piden las evidencias de los trabajos individuales y se pide la evidencia de la presentación del protocolo. ¿Sí? Por eso a los alumnos se les piden discos. Y todos esos discos se compactan en un solo documento que lo elabora el asesor, mismo que va a entregar a dirección del centro educativo. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de titularse. Llevamos dos. Otra forma de poder titularnos es a través de un reporte académico. Este reporte académico, por lo regular, se trabaja con maestros que van a salir de educación primaria, de preescolar. Este reporte académico establece entonces el resultado de una investigación, ya sea bibliográfica o experimental, o vinculando las dos características, bibliográfica y experimental. ¿Qué es lo que hacen? El alumno sale a trabajar al campo, puede ser en el aula, puede ser en el laboratorio donde lo manden a la postura experimental y va a presentar evidencias de ese trabajo. Ahorita ya este reporte académico casi está quedando mucho en desuso. Esto se daba mucho, ustedes lo van a recordar, en los 70 y en los 80, cuando salían los docentes practicantes. Llegaban por lo regular en abril, mayo, los docentes practicantes, maestros practicantes, y en ese tiempo ellos hacían su investigación experimental. ¿Sí? Esa investigación experimental de llegar frente al grupo y participar de lleno en las actividades, entonces permitía a la vez también diseñar una mentada tesis, que no era tesis, sino era un reporte académico de lo que hacían en esos 2 meses. Establecían la condición de la vinculación del profesor con los estudiantes y poner en práctica ese conocimiento. El centro educativo les daba entonces las características del reporte que iban a tener: carátula, índice, introducción, desarrollo del tema, conclusiones, apéndice y bibliografía. Si ustedes se dan cuenta, aquí el reporte académico ya está siendo un poco más extenso. Ya no solamente se parte como la condición del artículo, sino que aquí ya lleva un índice, una introducción, un apéndice. ¿Sí? ¿Cómo está establecido? Y esta postura va a marcar entonces la condición de cómo se va a mover este proceso de investigación. Aquí hay un ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer el alumno en el objetivo? ¿Cómo va a desarrollar el proceso? ¿Qué se tiene que elaborar? ¿Cómo va a definir el contexto académico, el contexto no académico, desde la postura de su experiencia? ¿Sí? ¿Cómo se tiene que establecer esa condición en el reporte? Con gráficas, con fotografías, con presentaciones, con estructuras que nos va a implicar los resultados que se vivieron en ese proceso de experiencia comunal. ¿Cuál es la diferencia entonces en el reporte académico y
el artículo científico? ¿Alguien me puede decir? Maestro, en que el artículo, bueno, en que el ensayo científico, pues uno investiga un tema y en el artículo uno opina de un tema ajeno que no es propio, da uno su postura. Ah, y ahora, ¿cuál es la diferencia en el reporte académico y el ensayo científico? ¿Irán? Sí, doctor. Bueno, el reporte académico, como usted lo acaba de mencionar, es un reporte basado en la experiencia práctica del Del estudiante, ejecutante, del ¿sí? investigador. Mientras que el ensayo, pues es un trabajo crítico por excelencia, dice aquí, y su finalidad mostrar las reflexiones, consideraciones del autor con relación a un Excelente. asunto. Excelente. El reporte académico, como lo dice Irán, es una postura de la experiencia vivida, mientras que el trabajo científico es una postura crítica con relación a autores, a investigadores, a procesos. ¿Sí? ¿Ya ven la diferencia? Entonces, si yo me voy a ejecutar, por ejemplo, una condición de apoyo, de trabajo social, puedo reportarlo en una condición de reporte académico, que también hay trabajo de reporte social. Si yo estoy sentado analizando autores, investigando cómo lo voy a hacer, en qué postura, entonces lo hago a través de un reporte científico. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vámonos al cuarto. ¿Cómo se establece el siguiente? Yo voy a trabajar material didáctico. Yo no quiero nada de eso. Yo quiero una investigación-acción. Entonces, la investigación-acción me va a llevar a diseñar. Se me ocurre diseñar material didáctico que voy a implementar y a su vez voy a analizar cómo se comportó ese material didáctico. Una investigación-acción. Este material didáctico tiene que definir primeramente las funciones para que lo cree. Y esas funciones para que lo cree deben estar vinculadas al 100% al objetivo de la investigación. ¿Sí? No es de ocurrencia. Estoy trabajando una producción científica. Ese material didáctico debe de tener entonces función, ubicación y proceso del aprendizaje o de la enseñanza que va a ir vinculada al objetivo. Cuando yo ya definí esa condición, la función en específica de lo que va a ser el material didáctico, entonces tengo que diseñar modelos o maquetas primeramente para trabajar un piloteo. Recepción, si ese material va a funcionar con los alumnos o con los investigados o no va a funcionar. Este material puede ser receptivo, este material puede ser orgánico, este material puede ser audiovisual, etc. Depende de la función que va a desarrollar en el objetivo. El diseño de ese material tiene que ir vinculado al proceso de enseñanza-aprendizaje que yo voy a investigar, a las características. Y va a servir como apoyo a la técnica que voy a desarrollar. O sea, no solamente voy a diseñar el material, sino que voy a seleccionar la técnica de aplicación de ese material. Para eso, dentro de esas técnicas, voy a seleccionar las técnicas de integración, de socialización o de enseñanza-aprendizaje. Si yo selecciono las técnicas de enseñanza-aprendizaje, entonces voy a vincular si va a ser una técnica kinésica, si va a ser una técnica auditiva o si va a ser una técnica visual. Para eso, este proceso de enseñanza-aprendizaje, ustedes ya conocen las diferentes técnicas, ¿verdad? Discusión, análisis, debate, exposición, cambio de personaje, sociodrama. Todas esas técnicas ya las conocen.
Lo más factible es irnos al cuadrado de Tannenbaum. Yo les compartí ese cuadrado de Tannenbaum. Y si no, se los comparto al rato. ¿De acuerdo? El cuadrado de Tannenbaum nos va a decir entonces qué porcentaje de participación tiene el docente y qué porcentaje de participación tiene el alumno. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando cuadrado de Tannenbaum en la técnica expositiva. Mi técnica expositiva me dice que el docente tiene el 90% de participación, lo que yo estoy haciendo ahorita, mientras que el alumno tiene solamente el 10% de participación. Me voy a la parte contraria, cuadrado Tannenbaum, cambio de papel. El alumno tiene que exponer y el docente tiene que escuchar. Y ahí el alumno tiene el 90% de participación y el docente el 10 o 5% de participación. ¿Sí? Entonces, este cuadrado de Tannenbaum nos da alrededor de 10 diferentes técnicas: discusión, análisis de casos, experimentación, debate, lluvia de ideas, etcétera, y me va marcando el porcentaje de participación de docente y alumno. El material didáctico, tengo que cuidar qué técnica voy a seleccionar para que se vincule a ese apoyo docente. Ya que establecí todo el ejercicio, ya que llevé a cabo la práctica con mi material, ahora sí, tengo que buscar manuales, monografías, reseñas para comparar cómo se movió el material que yo diseñé con otras experiencias. Y entonces ahora sí, empiezo a redactar mi reporte de el ejercicio de material didáctico. Este es un poquito ya más en el sentido de intervención. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Esta investigación de material didáctico será entonces cualitativa, cuantitativa o mixta. ¿Ustedes qué piensan? Sería mixta, ¿no, profe? Mixta, ¿no? Excelente, sería mixta, porque voy a hacer una descripción del material, voy a hacer una descripción del proceso y puedo sacar porcentajes de factibilidad, cómo se movieron los alumnos con la vinculación con el material, ¿verdad? Entonces, me conviene hacer una investigación mixta. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahorita les voy a compartir esa parte. Sí, doctor, hasta ahorita sí. Yo quiero trabajar entonces lo que les decía hace ratito. Me voy de lleno a la condición del manejo de mi experiencia. Trabajo social. Lo manejo el reporte a través de una memoria de trabajo, lo manejo a través de memoria de servicio social. Claro que se puede. Entonces, la memoria de servicio social es un informe técnico, ¿sí? En el cual voy a presentar qué es lo que hice en el sector productivo o en el sector de servicio en una determinada tiempo. Por lo regular, ahorita servicio social se está moviendo en 450, 480 horas. ¿Sí? Entonces, en esas 450, 480 horas, tengo que establecer de entrada un cronograma de trabajo, una planificación, ¿sí? Y ya se viene el título que va a ser la portada del reporte, la constancia de trabajo que me la va a dar el donde realicé mi servicio social, agradecimientos, resumen, índice de cuadros, fundamento teórico, desarrollo, conclusiones, referencias y anexos, documentación en la cual yo envié todo este proceso, ¿sí? Se dan cuenta que ya va agarrando mayor forma que el reporte académico. El reporte académico solamente es una postura de experiencia. La memoria de servicio social es una postura de evidencia de entrada con la constancia de trabajo.
¿sí? Y es una evidencia vinculada al fundamento teórico. ¿Con qué autores, con qué teorías, con qué procesos vinculaste tu experiencia de servicio? ¿Sí? Ya es un proceso más complicado. Hay algunos centros educativos que solamente envían un proceso más ligero. Ahorita vamos a ver cuáles son esos procesos más ligeros. Esos procesos más ligeros establecen la condición en el desarrollo, por ejemplo, de marcar tesina. Yo me voy a la postura de trabajar similar a lo que se hace, por ejemplo, con el servicio social, donde ya estoy practicando y presento una postura de tesina. La tesina es un carácter monográfico. Es aquel proceso, aquel documento que va a demostrar que el estudiante cuenta con la formación y con la capacidad porque ya llevó un proceso de formación académica y porque presentó un proceso de experiencia empresarial. Este documento de titulación a través de tesina se le agrega otra postura: planteamiento del problema de investigación, justificación y formulación de objetivos. Tanto la postura de la condición de servicio social y la postura de experiencia académica, si yo quiero trabajarlo así, entonces manejo ya la condición del diseño de objetivo. ¿Y por qué quiero trabajar en ese lugar? ¿Por qué quiero trabajar con esa experiencia? En ese momento estoy cambiando hacia la condición de tesina. La condición de tesina es una postura más sencilla que la tesis. Sin embargo, ya está dando paso a la tesis. La característica de la tesina es que es una investigación en la cual yo voy a participar en una forma experimental ejecutoria. Yo voy a trabajar en un proceso de intervención, acción. Un proceso de intervención, acción. Y entonces ahí me queda a la mano la tesina. Tengo que mostrar la metodología de investigación, cómo accioné ese proceso, con qué autores lo vinculé y qué logré en ese proceso, en esa práctica, ¿sí? Hemos confundido muchas veces la postura de tesis y tesina. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas dos? Mientras que la tesina es una presentación de mi experiencia, de mi intervención, acción, la tesis es un texto que va a aportar conocimiento en una información novedosa, con una extensión mínima de 100 cuartillas. ¿Sí? Mínima de 100 cuartillas. Mientras que la tesina puede establecerse en 50, en 60, en 70 cuartillas. ¿Sí? Para eso, la tesis ya lleva una estructura rigurosa a través de un esqueleto. Y este esqueleto lo da una postura internacional que se conoce como APA. Este APA se va reformando cada 4 años en la postura de actualización. Ahorita estamos trabajando el APA 7. ¿Sí? ¿Qué características tiene entonces esta construcción hacia la tesis? La diferencia entre tesis y tesina. La tesina tiene como finalidad demostrar que el estudiante domina el método de investigación, mientras que la tesis tiene como finalidad que el investigador presente un enfoque novedoso de esa investigación, algo que no se ha hecho, algo que en la condición de la justificación decimos cuál va a ser tu aporte de esta investigación.
¿sí? En la tesis. La tesina va a presentar investigaciones monográficas con rigurosidad metodológica, mientras que la tesis va a presentar mayor profundidad en ese análisis. Mientras que la tesina nos está pidiendo una condición de apoyo alrededor de 50 o 60 investigadores, respaldo científico, la tesis nos pide alrededor de 100 a 120 investigadores, al doble, ¿sí? Es una postura superior. La tesina se presenta como un trabajo individual de experiencia, ¿sí? Vas a mostrar tu experiencia vinculada al proceso científico. La tesis puede ser individual o puede ser grupal. En un sentido nacional, tesis N, o en un sentido internacional, tesis I, la clasificación. ¿Qué quiere decir? Hay posturas, hay puntos de mayor ventaja cuando es la TI o cuando es la TN, ¿sí? No es lo mismo trabajar una investigación nacional a trabajar una investigación internacional. Y ahí hay un puntaje diferente. La tesina nos lleva a determinar cómo va a evaluarse de acuerdo a los procesos de la universidad en la que yo estoy cursando. Mientras que la tesis debe apegarse a los lineamientos establecidos a nivel internacional y debe de ser aprobada por un jurado de 3 a 5 sinodales con experiencia en investigación a través de la presentación de su cédula profesional. Mientras que la tesina se puede manejar, les decía, de 20 a 40 páginas, 50 páginas, la tesis debe de tener una cantidad mayor a 50 páginas y el proceso de elaboración no debe de pasarse de 6 a 3 años, de 6 meses a 3 años. ¿Vemos las diferencias entonces entre tesis y tesina? La tesina es una construcción científica ligera, aprobada con condiciones de la universidad, mientras que la tesis es un documento riguroso aprobado con normas internacionales. ¿Dudas entre tesis y tesina? Perfecto. No se me queden con dudas, ¿eh? De todos modos, esto yo se los voy a compartir. Cuando nosotros estamos desarrollando entonces esa parte de elaboración de tesis, vamos a trabajar estilos de redacción, estilos de citación, cómo voy a presentar a los autores. Y entonces, como yo les decía en la sesión pasada, podemos trabajar con estilos APA, con estilo Chicago, con estilo Vancouver, con estilo Harvard, con estilo ISO, con estilo IAM, con estilo MLA. ¿Cuál es la diferencia para seleccionar estos estilos de citación de autores? La diferencia va a consistir entonces, compañeros, que si yo estoy egresando de una escuela de medicina o de enfermería, mi investigación se enfoca a medicina o enfermería, entonces voy a seleccionar el estilo Vancouver. El estilo Vancouver va a marcar las características de las investigaciones que se han hecho y los autores respecto a cómo se está desarrollando el proceso. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, comunicación, ciencias sociales, lingüística, idiomas, ciencias naturales, física, entonces mi estilo de citación será Harvard. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, inglés, francés, estructura de lengua de señas mexicanas, procesos de braille, entonces mi estilo de redacción será en lien de citación, ¿sí? Si yo voy a trabajar ciencias humanas, mi estilo será Chicago.
En mi caso, como doctor en ciencias o como psicólogo, voy a trabajar estilo APA. ¿De acuerdo? Entonces, no es como a mí se me ocurra, es de acuerdo a la línea, por eso yo les compartí cuando ustedes llevaron el diseño de la investigación, línea y eje de la investigación. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, de acuerdo al eje y a la línea de investigación, voy a seleccionar el tipo de citación. Yo en esta sesión les estoy compartiendo las diferentes ligas para que ustedes como doctores puedan analizar cada uno de estos estilos. Porque tarde que temprano ustedes van a trabajar, por ejemplo, en el ITA, en el Tecnológico de Acapulco. Ustedes pueden trabajar, por ejemplo, en la Escuela de Medicina de la UAGRO. Ustedes pueden trabajar, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería. Ustedes pueden trabajar, por ejemplo, en la Escuela de Comunicación. Y tienen que presentar, o ustedes van a trabajar en escuelas de administración y finanzas, y tienen que presentar sus investigaciones, las asesorías que van a dar, de acuerdo al tipo de investigación, a la línea de investigación. No solamente ZAPA, es Chicago, Vancouver, Harvard, ISO, INEA y INEA. Por eso les estoy compartiendo las ligas para que ustedes puedan analizar cada una de esas formas de citar autores. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos hasta ahí? Comentarios. Era el caso del maestro César, que él tenía duda qué estilo de citación usaba en su carrera, ¿no? Sí, Lo que preguntaba exactamente. la vez pasada. Sí, sí. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor, hasta ahorita todo está claro, muy claro. Le Sí, queden. Doctor, sí, doctor. doctor, está claro. Sí, a las diferencias. Sí. perfecto. Doctor, tengo una duda. Sí, Sobre el reporte de seminarios, de acuerdo a la explicación que nos dio, bueno, en la Escuela de Ingeniería nosotros conocemos este reporte seminario como seminario de tesis, de los cuales nosotros llevamos ese seminario en un semestre, nos dan un semestre de él y culminamos con una tesina, en la cual entregamos esta tesina de lo último que nos acaba de explicar. Mi pregunta, ¿es correcto combinar un reporte seminario con una tesina? sí, aunque están trabajando doble. Sí, porque pudieran ustedes presentarlo a través de cualquiera de estas relatoría o correlatoría. Lo que ustedes están haciendo en el protocolo es presentar la tesina. El protocolo se dirige hacia la ejecución de la investigación, en el cual ya este seminario se va a materializar en la presentación de un documento. Entonces, ustedes este protocolo lo están materializando con la tesina. Sí, sí, es correcto. Sí, Que pudieran sí, hacerlo más sencillo a través de una relatoría. sí, en nuestro caso, en la Escuela de Ingeniería, bueno, muchos de los que egresamos difícilmente logramos culminar con un reporte de tesis. Entonces, la escuela busca una de las maneras para poder que todo el egresado se titule Lo más y fácil. fomenta este tipo de reportes seminarios. Entonces, sobre mi caso, sobre mi persona fue lo que yo logré culminar. Sí, Hoy, sí, hoy entiendo lo que posiblemente en mi licenciatura cuando lo llevé no lo explicaba, pues no me explicaba a fondo el procedimiento que llevamos. Hoy ya lo entiendo. Gracias, doctor. sí. Sí, eso es lo que pasa, César, eso es lo que pasa, que los centros educativos no nos explican el proceso, en qué consiste, no nos dicen, miren, este proceso va a determinar esta postura, porque es más fácil, etcétera, etcétera. Cada centro educativo, cada universidad tiene que decidir por su
proceso de titulación, de graduación. Y este proceso tiene que estar establecido y tiene que estar autorizado a través del órgano rector. No es de que se le ocurra al director en turno. Si dentro de los estatutos, dentro del órgano rector que tiene esa universidad, establecieron esa postura, ese acuerdo, que se van a ir por seminario, por ejemplo. Entonces, esto tiene que estar redactado como un acuerdo, como una minuta, y esa minuta, de acuerdo del órgano rector, del órgano académico, se tiene que enviar a la subsecretaría de planeación, al departamento de certificación. Porque si yo mando, por ejemplo, vean lo interesante, si yo mando a registrar al departamento de certificación que mis alumnos se van a graduar por seminario, y entonces a mí se me ocurre por facilidad mandarlos por tesina, del órgano de certificación de la Subsecretaría de Planeación Educativa me van a rechazar ese proceso porque yo registré seminario, yo no registré tesina. Y ahí viene la postura del apostillamiento que decían hace ratito, ¿sí? El apostillamiento es precisamente cuando yo ya llevo el documento a Subsecretaría de Planeación, Subsecretaría de Planeación va a revisar ese documento y me va a dar una legalización de ese documento. Y a eso se le conoce como apostillar el documento. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que estar registrado. Por eso se llama registro y certificación. ¿Sí? Ese es el apostillamiento. Eso es lo que a veces, ¿qué es lo que hace esta universidad? A ustedes le va a entregar un documento apostillado. Ya no van a tener que pagar, ya no van a tener que hacer el trámite, ya les dé el documento certificado, reconocido ante Subsecretaría de Planeación. Lo único que ustedes hacen ya de aquí a unos 8 meses, cuando terminen 10, porque terminan en febrero, ustedes hacen el trámite de cédula. Es lo que hacen. ¿De acuerdo? Yo les voy a dar después los requisitos para el trámite de cédula. ¿Sí? Y ese trámite de cédula lo podemos hacer desde casa, nosotros, a través del registro de cédula profesional, o lo podemos hacer aquí en Colón número 8, Centro Chilpancingo, a través de la Oficina de Registro y Certificación. ¿Sí? Pero ese ya es el trámite administrativo. Entonces, queda comprendido lo que es seminario, lo que llevamos hasta ahorita. No puedo reportar a planeación que voy a certificar a mis alumnos con seminario y entregarle a planificación tesis. No. Lo que yo reporte a planificación, esa acción tengo que realizar. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Para que me puedan apostillar el documento o para que me puedan legalizar el documento. Eso quiere decir apostillamiento. ¿Sí? Un documento que se debe de presentar en PDF y lleva la legalización de las instituciones de reconocimiento. ¿Cómo voy a trabajar entonces? Hasta ahorita vamos bien en la diferencia de tesis y tesina. ¿Sí? Sí, doctor. Si yo me quiero ir por una parte para alcanzar el nivel 7, si yo me quiero ir por una parte para alcanzar el nivel 7, que es entonces investigador, tengo forzosamente que trabajar una tesis. En mi caso, que voy a salir como doctor en ciencias, tengo que trabajar entonces la citación APA 7, que es la más actualizada. La citación APA 7 entró en vigor en México el 4 de octubre del 19. ¿Sí? 4 de octubre del 19. Por lo regular se cambia cada 6, cada 5 años. Ya siento que APA 7 ya no tarda en cambiar. ¿Qué nos dice APA 7? APA 7 nos dice el tamaño del papel, el peso del papel, las medidas del papel. No es el papel que a mí se me ocurra. De repente los que
estudiamos en los 70, 80, recuerdan que había papel que se conocía como martillado, que tenía bordes, que tenía figuritas, ¿sí? Bueno, nada de eso. Que yo voy a presentar un papel color crema o un papel verde porque voy a ser revolucionario en la investigación. No, señores. El APA nos está diciendo tamaño de papel, peso de papel y características de marca. Si no cumples de entrada ese primer filtro, tu trabajo se desecha, ¿sí? Porque es un trabajo científico. Antes nos decían 3.54 y 2.54, izquierda y derecha, y arriba 2.54 y 2.54. Ahora cambia la postura. Todo el margen es con la misma cantidad. Nos dice el tipo de letra y el tipo de fuente. ¿Qué tipo de letra? ¿Qué punto voy a establecer? ¿Qué tipo de serifas? New Roman, Georgia, la fuente predeterminada, y nos marca también cómo debo de incluir los títulos y los subtítulos que voy a presentar en este trabajo. Esta es la parte más de filtro en primera postura. APA 7 nos dice también cómo voy a establecer la condición en el manejo de la paginación. Antes se paginaba en la parte de abajo, ahora se pagina en la parte superior derecha, teniendo como portada el número 1. Antes nosotros en APA 6 trabajábamos a partir de la introducción. Ahora no. Ahora es un poquito más fácil porque selecciono todo el documento y pagino. La página no debe de llevar adornitos, no debe de llevar cuadritos, no debe de llevar ligas, nada. Se trabaja número arábigo con nivel 12. Ya lo dijimos en la primera parte. El interlineado es doble espacio. Antes se trabajaba a 1.5. Sin espacio entre párrafos. Antes dejábamos, terminando el párrafo, 2 espacios y continuamos con el párrafo. Ahora no. ¿Sí? Sin saltos extras de línea. ¿Qué quiere decir? Ya no vamos a dejar esos espacios en blanco entre títulos. Ahora va todo corridito. Y aquí viene una parte interesante. La alineación hacia la izquierda, como se marca aquí, vean. Aquí está todo alineado a la izquierda y aquí está desalineado. Si el asesor de investigación y si el centro de estudios nos dice no hay problema, pueden alinear a la izquierda y a la derecha, APA 7 lo permite. Ya es un acuerdo interno de asesor o es un acuerdo de centro educativo. Alinear a la izquierda o alinear izquierda y derecha. Nos dice también APA 7 que debemos de cuidar los niveles, lo que les decía la sesión pasada. Antes nos decían, vamos a poner 1.1 título, 1.2 subtítulo. Ahora no. Ahora nos dicen nivel 1, centrado, negrita, palabra inicial en mayúscula. Nivel 2 es lo mismo, palabras en negritas, acentuadas las mayúsculas, alineado a la izquierda. Nivel 3 cambia igual, pero ahora en cursiva. La sesión pasada vimos hasta el nivel 5. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Ya no lleva esa nomenclatura de 1.1, 1.2, 1.3. Ahora es más visual. APA 7 nos dice, entonces, evitar tener subtítulos debajo de un nivel. No etiquetar con números o letras. Las mentadas nomenclaturas, eso ya no existe. Ahora se maneja a través de números. ¿Cómo nos dice que vamos a redactar? Es también lo que vimos la sesión pasada. En la página 43 y 44 de APA 7 nos dice, si voy a redactar de forma interpretativa, poniendo el autor, el año, la sugerencia, la interpretación, la redacción que yo voy a tener, trayendo a la mesa al autor, ¿sí?
haciendo una referencia del autor y al final de ese párrafo voy a poner entonces la página de donde hice esa referencia. ¿Sí? Zuleika. Doctor, tengo una duda. ¿Ahí en los niveles se va a poner nivel 1 y luego el título o No, nada no, más no, el no. título? Nomás el título. Nomás el título. Ok, gracias. Ahí en APA 7, en la página 44, ahí nos dice. ¿Sí? ¿Cómo se va en la página 42? ¿Cómo se presentan los títulos y los subtítulos, Zuleika? ¿Va? Ok, gracias. Ok. Si yo voy a citar, si yo voy a copiar, por ejemplo, una ley que no la puedo cambiar, no puedo modificar, la tengo que poner como está. Si yo voy a presentar, por ejemplo, una frase de un autor que no se puede cambiar, entonces voy a copiar y pegar, entrecomillando, y al final tengo que poner el autor, el año y la página. ¿Sí? Si yo no pongo estos pequeños detalles que están marcados en rojo, entonces estoy cometiendo un plagio. Plagio. ¿De acuerdo? Y mi trabajo se va a desechar porque estoy robándome la idea de otro. Entonces, ahorita está muy cuidadosa esa condición de plagios. ¿Cómo tengo que cuidar esos detalles? Si yo voy a presentar, entonces también lo vimos la sesión pasada, más de 40 palabras, entonces acuérdense que voy donde estoy escribiendo, voy a dejar un espacio de 2.27 y voy a empezar a redactar. Si tengo otro espacio mayor, entonces de este espacio que dejé, voy a dejar otro espacio de 2.27 y voy a volver a redactar. ¿Sí? Lo vimos la semana pasada. Por eso les compartí APA. Es importante que lean. ¿Vamos bien hasta ahí en la diferencia en las dos posturas? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, doctor, sí está claro. Sí, doctor, está claro. Como Sí, el agua doctor. de lluvia. Perfecto. ¿Cómo voy a abreviar los párrafos? Importante. No ponemos, por ejemplo, página PG hasta aquí PAG. No. En la redacción científica pongo P. Páginas que poníamos PAGS. No. En redacción científica va PP. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidar todas esas estructuras que APA 7 nos está diciendo en la forma de redactar. No es lo mismo redactar de forma común y corriente a redactar de forma científica. ¿Sí? Tienen características. Ok. Entonces, me voy a la postura de cómo voy a diseñar. Se le conoce como el trabajo más completo. El trabajo de tesis. El trabajo de tesis se mueve en 4 etapas y una complementaria. 1. ¿Para qué investigar? Esa para qué investigar va a determinar entonces la postura de cómo se va moviendo la condición en el ejercicio, primeramente del planteamiento del problema. La investigación va a iniciar con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene que cubrir la característica de qué quiero investigar. Y ese planteamiento del problema va a ir vinculado al estado del arte. El estado del arte tiene una fase de las 3 que lo componen, que se conoce como fase heurística. Esa fase heurística nos va a permitir investigar en el contexto internacional, en el contexto nacional y en el contexto local, qué se ha hecho respecto a este problema que yo quiero investigar. ¿Sí?
Cuando ya veamos seminario de tesis, ojalá me pidan, ojalá yo trabaje con ustedes, vamos a ver entonces una estructura muy simple. En la parte heurística tenemos que poner autor, año, investigación, país y resultado de esa investigación. Vamos a hacer como un compendio que se le conoce como banco de respaldo. Ese banco de respaldo, en el nivel en el que ustedes están, van a trabajar la postura de alrededor 100 autores mínimo. ¿Sí? Alrededor de 100 autores mínimo para que ustedes puedan tener el contexto de esta problemática que se está investigando. Y después de tener esa condición, entonces ese planteamiento del problema se tiene que cerrar con una pregunta de investigación. El planteamiento del problema dice, por lo tanto, la presente investigación pretende dar respuesta a, y ahí viene la pregunta de investigación, ¿cómo se relaciona el color amarillo con el aprendizaje en alumnos de la escuela, bla, bla, bla? Y ahí está su pregunta de investigación. Por eso, el planteamiento del problema es la parte fundamental en el desarrollo de para qué investigar. El planteamiento del problema establece la vinculación con el objetivo general y con el objetivo específico. Marca la postura de llevar un resultado previo. Si se relaciona, no se relaciona. La hipótesis. ¿Sí? Por eso a la hipótesis se le conoce como supuesto teórico. Este supuesto teórico, vinculado al planteamiento del problema, nos lleva a la justificación. ¿Cuál es el beneficio de esta investigación que estoy presentando? ¿Dónde la voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Alcances y limitaciones. Y entonces tengo que establecer el marco contextual. ¿Cuáles son las características ambientales, fisiológicas, químicas, biológicas que yo estoy trabajando, sociológicas, políticas, en este lugar de investigación? Y voy a cerrar con el estado del arte. Esa es la primera etapa para qué investigar. La segunda etapa de qué investigar nos lleva a establecer el marco teórico. ¿Cuáles son los temas que voy a investigar? Estos temas que voy a investigar salen del objetivo general y del objetivo específico. A través de un documento que ustedes ya también conocen, que se llama operacionalización de indicadores. ¿Cuáles son los indicadores o las variables principales? ¿Cuáles son las variables secundarias y cuáles son las variables terciarias que yo voy a relacionar en esta investigación? Y a partir de vincular esas variables, ¿sí? O esas operativos, entonces diseño mis temas. Y tenemos en la etapa de cómo investigar la metodología. ¿Qué proceso voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a establecer? Cerrando esa etapa, ¿en qué y cómo se evalúa? Análisis de datos. Voy a trabajar los datos de forma estadística, voy a trabajar los datos de forma exponencial, voy a trabajar los datos a través de alfa de Cronbach. Hay diferentes formas de trabajar este análisis de datos, ¿sí? Para presentar resultados. Yo ya tengo el cuerpo de la investigación. Ahora voy a diseñar cómo lo voy a presentar. Entra la quinta etapa que se llama complemento. Portada, dedicatoria, agradecimiento, anexo, resumen, introducción, para terminar en índices de contenido, de imágenes y de siglas. Y ahora sí, ya tengo mi compendio de información, voy a llevarlo al asesor para que le dé la revisión final que se conoce como revisión de estilo. El asesor que yo tenga en ese momento va a revisar esa estructura de estilo. Hay algunos centros educativos que tienen revisores, 3 revisores
por lo regular van a ser los sinodales que nos van a revisar el trabajo final. Y entonces tengo que pasar por el primero, por el segundo y por el tercer revisor. Ellos me tienen que valorar y dar por escrito la liberación de la revisión. El que va a tener la última palabra es mi asesor de investigación. Resulta a veces que mi asesor A no se lleva con mi asesor B. Y entonces lo que me dice mi asesor A me lo cambia mi asesor B. Y estamos llevando al alumno como una pelota de básquetbol entre asesores, porque lo que me dice que ponga uno, el otro me dice que lo quite. Para que yo no entre en esa problemática, el último que tiene que dar la razón es el asesor de investigación. ¿Sí? Entonces, si el asesor de investigación me dice déjalo, lo dejo. Si me dice quítalo, lo quito. No me tengo que conflictuar con los sinodales en la revisión. Con el que tengo que llevar una relación muy estrecha de comunicación es con mi asesor o director de investigación. Ahora sí, cuando el director de investigación ya me da el visto bueno por escrito, entonces ya puedo mandar a imprimir. Antes no. ¿De acuerdo? ¿Cómo tengo que manejar esta postura? Bueno, pues hay diferentes formas de presentar. El color de la pasta, la estructura de cómo se organiza la información en la portada. Sin embargo, toda la parte del cuerpo, esa no la puedo mover. Esa ya está establecida. ¿Qué opinan de este proceso de diferenciación? Entonces, en el sentido de documentos. Pues en mi opinión, a rasgos general, veo por ejemplo, la tina, que es algo más simplificado, y la pues es algo más completo, donde ya están plasmando pues todas las técnicas de la forma como elaborar, dando pauta ahora sí pues los resultados que se obtengan de estos documentos. Sí. Lo veo como Sí. lo técnico, lo práctico, y tengo una práctica. Sí. Miren, los asesores siempre vamos a buscar la forma más fácil de que el alumno se pueda graduar, ¿eh? Eso ténganlo siempre presente. Bueno, en mi caso yo siempre busco la forma más fácil, la metodología más sencilla para que el alumno no tenga tanta cosa que hacer. Incluso trabajamos, en mi caso, trabajo la postura de presentar ya una estructura, un esqueleto que el alumno solamente va llenando, va estableciendo cómo se va moviendo esa condición de investigación. Lo que se llega a complicar a veces es decidir el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que quiero investigar? Pero para eso también yo ya diseñé una estructura a través de preguntas. Y entonces llevamos de la mano la forma más sencilla de trabajar. En su caso, la gran mayoría de ustedes, como ya tienen una experiencia de investigación en maestría, se facilita más el proceso. ¿Va? ¿Irán? Sí, doctor, pues queda un poco más claro a través de esta clase o de esta explicación las distintas maneras en las que podemos nosotros mismos elaborar un trabajo para titulación o en su defecto o en su momento poder apoyar a alguien que esté bajo nuestra tutela o bajo nuestra asesoría, ¿verdad? Para poder titularse. Exactamente como usted lo menciona, buscando la forma más práctica o facilitándole el proceso, ¿verdad? Y no cayendo en confusiones o creando más problemas de los que
uno pudiera pensar, ¿no? Esa sería la practicidad de conocer toda esta información. Muy bien. Marca esa condición de cómo tengo que cuidar. Ahorita vamos a entrar en la postura de redacción. Ahorita solamente estamos viendo los generales de la diferenciación entre los documentos, ¿verdad? Pero sí tenemos bien claro qué es lo que tengo que hacer, qué documento voy a seleccionar. Ahora, es interesante. Yo como asesor de investigación no voy a seleccionar el documento que se me ocurra, no. Es el documento que la dirección de servicios de mi centro educativo tiene registrado en Secretaría de Planeación Educativa, ¿sí? En Subsecretaría de Planeación, en el Departamento de Registro y Certificación. No es el que a mí se me ocurra, porque si no, Subsecretaría de Planeación Educativa no me apostilla el documento, o sea, no me da legalización del documento. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser el que tengo registrado. Muy bien, Irán. Zuleika. Sí, doctor, bueno, de acuerdo a lo que hemos estado analizando, pues a mí me queda muy claro cuál es la estructura que debemos de llevar a cabo en este documento que vamos a elaborar y también pues conocer cada una de las partes, porque pues más adelante esto nos va a servir, no sé, para hacer alguna revisión quizás en alguna institución que estemos dando clases. Entonces, a mí en lo particular me queda muy claro todos estos puntos que usted ha explicado. Sí. Les voy a compartir el esqueleto de tesis, algunos ya lo tienen. Ahorita que terminemos la clase se lo comparto para que ustedes conozcan cómo está estructurado este proceso. Ahorita lo que vamos a ver es la postura de cómo se va a mover la redacción a través del manejo de los signos lingüísticos. Ahí es donde tenemos muchos problemas a veces. No sabemos cómo voy a presentar, cuando presento una coma, cuando presento un punto y coma, cuando presento un punto y aparte, etcétera. ¿Sí? Entonces, este manual también se los voy a compartir al término de la sesión. Manual de usos de signos de puntuación. Se está cargando la pantalla, ¿eh? Este es un manual muy sencillito. Nos dice en qué momento tengo que utilizar cada uno de los signos. Déjame presentar. Ahí está. Este manual es un manual científico de uso de signos, ¿eh? No es un manual común. Este manual lo establece, se está cargando la Universidad de Córdoba y el grupo de investigación. Nos permite entonces trabajar cómo vamos a manejar signos de puntuación. Dejen que se cargue. Ahí está. De pausa, coma, punto, puntos suspensivos, punto y coma, dos puntos, signos de entonación, de interrogación, de exclamación y reglas de interrogación y exclamación. Nos marca la postura muy sencillita en qué momento tengo que trabajar los signos de puntuación desde las posturas claves. ¿Qué señala el punto? ¿Qué señala la coma? ¿Cómo establece la postura de recomendaciones? ¿En qué momento voy a utilizar cada uno de los signos? Reconocer exactamente cuáles son los signos de puntuación y cuáles son los signos de exclamación. Coma, punto, puntos suspensivos, punto y coma, dos puntos. ¿Y cuáles son los signos de interrogación? ¿Sí? Y de exclamación. Signos auxiliares, paréntesis, corchetes, comillas, sencillas, dobles, apóstrofo, raya, guión, asterisco, diéresis, línea subrayar, diagonal, etcétera, etcétera. Signos para indicar pausa, por ejemplo, la coma. ¿En qué momento lo voy a utilizar? ¿Cuál es la función específica de la coma? ¿Sí? ¿Cómo tengo que encerrar esas condiciones de importancia en una frase? Nos va a marcar, por ejemplo,
Nos marca ejemplos en qué momento voy a utilizar las comas para los descansos. Nos explica muy claramente, muy definidamente, cada una de las posturas. En qué momento se utiliza, en qué condiciones se utiliza. ¿Sí? Nos marca también la condición, déjenme ponérselo que cargue. Ejemplos de coma, punto y coma, sentido, etcétera. Se los voy a compartir ahorita para que ustedes lo analicen con calma y puedan empezar a marcar esta postura del manejo lingüístico. ¿Cuándo tengo que utilizar el punto? ¿En qué condiciones se utiliza el punto? Cuando se termina un párrafo, cuando hay una condición de análisis de postura superior, al finalizar una línea, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nos va a marcar cada uno de estos signos lingüísticos que establecen la postura para una redacción mejor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se los comparto. Es para trabajar la postura de investigación. Es muy sencillito, muy, muy sencillito. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Es importante conocerlo, Doc, para poder pues tener una mejor redacción en nuestro trabajo. Sí, sí, sobre todo. Sí. Es una serie de herramientas que de una u otra forma se tienen que usar, doctor, y más sobre todo en un trabajo de esta envergadura, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo que también se maneja en cualquier otro documento, ¿eh? A veces no sabemos redactar o al momento de estar escribiendo se nos olvidan estos signos de puntuación y nos vamos de corrido. Y entonces, en lugar de redactar de forma semántica, redactamos en un sentido sintáctico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El sentido sintáctico no tiene una definición clara de la postura de el significado de lo que quiero presentar, mientras que la postura semántica le da esa significación a la frase, marca la postura establecida. ¿Sí? Entonces, es importante tener cuidado. También les voy a compartir otra condición de nexos. ¿Cómo voy a iniciar una frase? ¿Cómo voy a iniciar un párrafo? ¿En qué sentido puedo trabajar la postura en el manejo de la construcción de párrafos? Estoy abriéndolo, ¿eh? Permítame. Para que ustedes tengan bien claro también lo que se va a hacer. Todo esto lo hemos sacado de APA 7 y lo hemos sacado de grupos de investigación que establecen la postura de cómo tengo que redactar. Tengo que ser muy cuidadoso en la redacción. Ahorita en esta materia, les dije, no van a tener esa condición de entregar trabajo, porque la idea es que la presenten en la siguiente materia. En la siguiente materia van a presentar un trabajo donde van a mostrar cómo se redacta en una cuartilla máximo. Ahí ya les voy a pedir las características de redacción, tanto narrativa como citativa, presentando autores. Y entonces ahí, y ahora sí presentan media cuartilla de redacción citativa y media cuartilla de redacción narrativa. Pero va a ser muy sencillito. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a tener todos los elementos para establecer esa postura. Déjenme presentarles cuáles son los otros. Aquí está.
Cuando yo ya lea cuidadosamente la forma como voy a utilizar los signos lingüísticos, ahora voy a tener también a mi favor la vinculación de cómo puedo establecer la postura de iniciar textos en la construcción de la postura del diseño, se me va la palabra, no sintáctico, sino en un sentido ya semiológico, en un sentido ya más definido a la estructura, ¿sí? Entonces, para iniciar un texto, para iniciar un tema, yo puedo iniciar en una forma ya científica de redacción. El tema a desarrollar titulado, bla, bla, el presente texto estableciendo acerca de del proceso respecto a la temática a desarrollar. El siguiente punto trata de abordar, ya vean cómo estoy trabajando en un sentido más formal, ¿sí? En relación con la problemática establecida en la investigación, bla, 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 por lo que se refiere a la investigación, bla, vean cómo ya estoy utilizando unos conectores más formales cuando inicio un texto. Si yo voy a trabajar la postura de introducir una idea, además de la problemática analizada, se presenta también asimismo con la vinculación de este contexto XY. Añádase a una pregunta, puede agregarse al contenido de problemática. Al llegar al punto establecido es respecto. Vean cómo ya hay otra forma más formal de introducir, de una explicación. Como se mencionó al inicio del tema, la presente investigación establece la postura. Sin embargo, Elías 2016 menciona que en la vinculación con Laurel 2018 marca a la condición confirma. Bla. Vean, voy a utilizando ya términos específicos que me van marcando. Si yo, por ejemplo, tengo una idea contraria. Sin embargo, Pérez 2018 establece, aunque Martínez 20 marca la postura, ¿verdad? Si, en cambio, XY. Hago comparaciones, introducir un ejemplo, introducir una causa, introducir un efecto, hacer un énfasis, introducir el cierre. Finalmente, se concluye en este trabajo, bla, bla, bla. En definitiva, los resultados que se obtienen de esta investigación determinan, bla, bla, bla. En últimas instancias, bla, en último término, se concluye, estoy cerrando, una finalidad, una comparación, una conclusión, relación, resumir, indicar un orden cronológico. ¿Sí? Entonces, estos también se los voy a compartir. Es un trabajo que les he dicho, me he llevado tiempo en hacer recopilaciones para tener toda esta facilidad de redactar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto se los comparto ahorita terminando la sesión. ¿Qué les deja esta segunda plática? Doctor. Sí, César. Bueno, todo esto lo que estamos viendo es de acuerdo a nuestro ámbito nacional. De acuerdo al ámbito internacional, por ejemplo, en algunas escuelas, si hablamos de ingeniería, a veces salen situaciones en las que nos dicen algunos investigadores, mira, para que no te quiebres la cabeza, fusílate un libro de un autor internacional, transcríbelo y preséntalo como una tesina o una tesis. Entonces mi pregunta es, ¿cómo cabe esta situación en todo lo que usted nos ha compartido hasta ahorita? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Cómo entran las normas APA? Las normas APA, ¿cómo entran ahí de acuerdo a la traducción? Ok,
Si nosotros queremos trabajar una postura de fusilarnos un trabajo de investigación, ha habido muchas situaciones de revisión y entonces ahí entra la condición de plagio. Y el plagio ya ahorita ya se está castigando, ¿sí? Incluso hasta podemos perder el registro, la cédula. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros establecemos esa condición. Probablemente el asesor tenga una falsa creencia. Miren, ahorita les voy a poner una gráfica que nos lleva precisamente a la revisión de documentos, pero no es para presentar una tesina. Dentro de la metodología de investigación, en la clasificación metodológica de la investigación, yo puedo trabajar investigaciones cualitativas o cuantitativas. Voy, Miguel, ¿eh? Esta postura va a marcar entonces una condición. Déjenme ponérsela. ¿Sí? Si yo quiero trabajar revisión de escritos, entonces puedo trabajar una investigación cualitativa. Esta revisión, esta investigación cualitativa establece 4 posturas. Aquí está. Aquí está, cualitativo. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, vean lo interesante, una postura de explicar, interpretar o traducir textos, ya sea extranjeros o antiguos o filosóficos o artísticos o códices o escrituras antiguas que marquen la historia de este proceso, entonces voy a trabajar una investigación hermenéutica. Pero tengo que darle los créditos al autor principal. Lo que yo estoy haciendo en esta postura hermenéutica es presentar mi criterio, por eso puede ser una tesina, presentar mi opinión de ese documento que estoy analizando. Pero no puedo traducir y presentar, es que yo ya lo traduje y esta es mi investigación. No, tengo que hacer un análisis crítico, reflexivo, analítico de ese documento. Y entonces sí, puedo trabajar lo que dice tu investigador, tu compañero, pero en un sentido hermenéutico. ¿Sí? No es tan fácil. Tráete el libro de Vygotsky, tradúcelo y ya es tu tesina. No. Hay un proceso de interpretación. ¿Sí? Y esto cae dentro de la condición del diseño cualitativo. Esto ya lo veremos en su 4º semestre. Ya estoy diciendo lo veremos. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la condición que yo seleccione, lo primero que se pregunta, a ver, en tu investigación, ¿qué vas a hacer? ¿Manejas, controlas, manipulas a tu favor, a tu conveniencia, a las variables? Si tú me dices sí, entonces tu investigación es experimental. Si tú me dices no, es no experimental. La investigación que tú vas a realizar, vas a manejar estadísticas, números comparativos. Si tú me dices sí, entonces es cualitativa. Sí, cuantitativa. Si tú me dices no, entonces es cualitativa. Y ya dentro de esas condiciones, entonces establecemos la postura. Bueno, si ya quedó en cualitativo, te vamos a hacer las diferentes preguntas. ¿Tienes estas condiciones para ir clasificando? ¿Tienes las otras para ir clasificando? O sea, el nombre de la investigación no se lo pongo a ocurrencia. El nombre metodológico de la investigación tiene que ir respaldado con la acción que voy a hacer. ¿Sí, César?
Entonces, tengo que cuidar lo que voy a hacer, no Doctor, me queda solamente... claro. ¿Queda, César? Creo que tienen problemas. Luis Miguel. Sí, profe, era lo que estaba haciendo yo, una introspección cuando usted nos revisa los trabajos, los borradores que enviamos y tomar en cuenta esas observaciones que nos escribe ahí en el correo. Bueno, yo sí, en ese sentido sí soy un poquito más observador y trato de corregir, por ejemplo, en el pasado, en la escritura o la forma de escribir en primera o en tercera persona. Igual el uso de las formas lingüísticas, ¿no? La postura. Y una coma, un punto, llega a modificar el sentido de la idea. Y es muy importante tomarlas en cuenta. Sí. Ahí yo me fijo mucho en esa forma de redacción, como dice Luis Miguel, él ya ha trabajado conmigo. Una de las posturas que necesitamos cuidar al momento de redactar no es decir, mi investigación que realizaré o que realizo en mi centro educativo, no, porque es un trabajo científico. Un trabajo científico tiene que ir en un sentido formal. La presente investigación titulada bla bla se realizó en el Centro Educativo Ignacio Manuel Altamirano de la comunidad con el grupo, no debo decir con mis alumnos, nada de tener un sentido de pertenencia, porque entonces voy a enviciar la investigación. El investigador tiene que actuar en un sentido neutral en ese proceso de investigación, porque si no se envicia la investigación, ¿sí? Esa es una postura desde la redacción, lo que dice Luis Miguel. Muy bien, Luis. Anaí. Güences. O Vega, ¿quién levantó la mano? No alcancé a ver. ¿Qué opinan entonces de este proceso de investigación? No solamente es decir, se me ocurre hacer esto. No, es un proceso riguroso, es un proceso lineal, es un proceso que lo que yo escriba debe de llevar un respaldo. Si tú dices que se llama cualitativo, ¿por qué lleva ese nombre? ¿Por qué lleva esa característica? Si tú dices que es cuantitativo, ¿por qué lleva esa característica? Si tú dices que es hermenéutica, ¿por qué lleva ese nombre? Cuando nosotros establecemos la postura metodológica, la presente investigación es cualitativa y es mixta, predominantemente cualitativa, que quiere decir que va a llevar entonces estadísticas, numéricas, etcétera, pero que se vincula más a una forma de estas que están. ¿Cuáles son estas formas cualitativas? Podemos hablar de cultura, podemos hablar de autores, ¿estamos o no de acuerdo? Podemos hablar de traducciones, podemos hablar de fenómenos presentes o podemos hablar de acciones que vamos a realizar. Entonces estamos hablando de una condición cualitativa. Ok, yo digo es mixta, predominantemente cuantitativa. Entonces vamos a hablar de descripción en una postura que voy a diseñar, en una postura que voy a vincular casi el 100%, o en una postura que no se ha presentado nunca, que es experimental puro, donde voy a poder manipular las variables a conveniencia, a mi antojo, o para ver cómo se relaciona. Yo digo, es mixta a cuantitativa, es después de que pasó, durante un proceso mínimo de 5 años, o se relaciona con otra investigación que se está llevando a cabo. O sea, no solamente es poner el nombre, es decir, ¿por qué se llama así? ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, luego dicen, no, hazte una investigación cualitativa, hazte una investigación cuantitativa. Si ese investigador, ese tutor me tocó, de ahí estoy diciendo, este asesor no tiene experiencia. Desde ahí me estoy dando cuenta.
¿sí? Porque la investigación no se pone el nombre, la investigación solita se bautiza. No la bautiza el investigador. La misma investigación nos va direccionando hacia dónde se establece. ¿De acuerdo? Por eso marca esta postura. ¿Cómo investigar? Es la Doctor, metodología. una pregunta. ¿Sí? Si en mi investigación yo establezco hipótesis, se supone que las hipótesis se tienen que comprobar. ¿Estaría hablando de una investigación solo cualitativa? A las mayorías de las investigaciones cualitativas no llevan hipótesis. Ajá, esa era mi duda. Ajá. Ok, entonces, si pongo hipótesis, entonces estaría hablando de una investigación mixta. Mixta, sí. Ok, gracias, Sí. doctor. Esa es una característica de las cualitativas. José Luis. Sí, doctor, muy buenos días. Pues muy interesante, doctor, ¿no? No sé si sea correcto llamarle como un lenguaje en la escritura, ¿no? Pero sí lo que sí, me he dado cuenta que cuando un documento está bien redactado, bien escrito, con todo lo que ahorita usted comenta, Sí. simplemente cuando vemos el texto es mucho más fácil de entenderlo. Así es. Cuando nos damos cuenta cuál es el título, el subtítulo, desde ahí se nos facilita entender, ¿sí? Simplemente al ver el texto bien escrito con todas estas reglas que usted comenta, se nos facilita, ¿no? Ya sabemos. De Y hecho, a eso se llama revisión de estilo. sí, A sí, eso ese es se mi le- comentario, doctor. Muchas Muy bien, gracias. de nada. Aquí les estoy presentando en esta gráfica, vean, las investigaciones cualitativas que son exploratorias no presentan hipótesis. Presentan hipótesis aquellas que son descriptivas, aquellas que son relacionales o aquellas que son explicativas. Por ejemplo, correlacional, A influye en B, A se vincula con B, etcétera. Esa es una correlación. La descriptiva es aquella que establece un fenómeno que determina cantidades, porcentajes, estadísticas y que al mismo tiempo describe. Y la explicativa establece una condición causal. ¿Qué está pasando en ese fenómeno? Y se manejan porcentajes. Cuando es exploratoria, no lleva. ¿De acuerdo? Pero bueno, no los quiero meter más en cosas. Ahorita estamos analizando solamente la estructura de documentos. No nos metemos todavía a el proceso de investigación. ¿Qué les deja esta segunda plática? Doctores, cuasi doctores, porque ya, acuérdense, cuando ya casi estamos lográndolo, cuasi doctores. ¿Qué les deja esta segunda plática? Para irnos ya de vacaciones. Pues a mí, doctor, me dejó un panorama más amplio. Sí tenía bastantes confusiones entre uno y otro, en particular con la tesis y tesina. Entonces, desconocía varias cuestiones que se necesitaba para hacer una y otra, ¿no? Y la diferenciación precisamente de cada documento y respetar cada documento y su estructura como es, ¿no? Entonces, también resonó mucho en mí la cuestión de la redacción, ¿no? El uso y la importancia de una coma, de un punto, de un signo de expresión, ¿no? Entonces, sí me deja mucha reflexión, precisamente para, como decía Luisito, ir puliendo los documentos que ya tengo e ir puliendo el documento que se está trabajando con usted, ¿no? Entonces, me siento particularmente propensa a querer hacer un documento ya doctoral, vaya. O sea, sí me llama mucho la atención y me mueve toda esta explicación. Sí me hice bolas en algunas que otras, ¿no?
¿Para qué? No Sí. le voy a mentir. Pero particularmente en la que me interesaba, sí me dejó un buen sabor de boca. Muchísimas gracias, doctor, Muy por su aportación. Me voy muy contenta, la verdad. Gracias. Gracias. Sí, muy bien. Ojalá nos veamos en la última materia. Ya ahí aterrizaríamos ahora sí todo lo que tenemos para empezar a estructurar. ¿De acuerdo? ¿Quién cierra? Gracias, Cris. ¿Quién cierra? Nadie, se quedaron mudos. Bueno, pues entonces hemos terminado la asignatura de documentos, elaboración y análisis de documentos. Les voy a compartir esta información y esta asignatura la vamos a vincular con la que viene en enero. En enero vamos a ver teorías pedagógicas y ahí en teorías pedagógicas les voy a pedir una hoja de redacción citativa y narrativa para que ahí veamos cómo se redacta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues mi único favor que les pido es que disfruten mucho este proceso de Navidad, que encontremos el sentido de la Navidad como práctica, más que como teoría, ¿de acuerdo? Y saben que es uno de mis grupos consentidos, no favoritos, porque si les digo consentidos, luego no entregan trabajo. Es uno de mis favoritos, ¿de acuerdo? Y nos estaremos viendo en enero. Si Dios Abrazo. quiere, Dios mediante, doctor, así va a ser. Que sigan ahí. Doctor, Felices nos vacaciones para todos, compañeros. Doctor, nos Para envían el los doctor también. documentos. Ahorita les envío toda esta información, por El supuesto que sí. APA también, porque creo que no nos los envió la otra vez. Les envío en la parte de redacción, los conectores, la presentación y APA. Y Gracias, doctor. lo del cuadrado de Tanger. Tannenbaum, Tannenbaum, también. Ajá, sí, eso no lo tengo. Ajá, el ¿No cuadrado. lo tienen? Bueno. Y si alguien grabó la clase, pues también, ¿no? Ay, sí, compártanla, por favor. Póngala, por favor, en su grupo privado. Ok, Sí, sí, doctor. sí, doctor. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos Muchas en gracias enero. por todo. Felices fiestas, muchachos. Gracias, Nos doctor, quedó pendiente igualmente. la posada. Dale, gracias. A todos. Bye, Abrazote. Quedó pendiente Felices la fiestas. posada. Estamos No pendientes. se preocupen. enero. Hay que ponernos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Felices fiestas a todos. Cuídense mucho. Igualmente. En enero hacemos todo. Pásenla bonito. Vamos a las 12:30, tú dime. O a la 1, tú dime. Me adapto. Pues sí, si quieren nos vamos 12:30, ¿va? Yo ahorita va a terminar mi clase y voy a almorzar.